Vacas lecheras en Ecuador, un mundo de sabores y oportunidades. Si alguna vez te has preguntado sobre las vacas lecheras en Ecuador, estás a punto de descubrir un mundo fascinante lleno de sabores, tradiciones y oportunidades. Ecuador, un país de asombrosa diversidad geográfica y cultural, también se destaca en la producción de leche de alta calidad. En este video, exploraremos a fondo todo lo relacionado con las vacas lecheras en Ecuador, desde sus características y ventajas hasta las oportunidades económicas que ofrecen. Así que, prepárate para sumergirte en el maravilloso mundo de las vacas lecheras ecuatorianas. Características de las vacas lecheras en Ecuador. Las vacas lecheras en Ecuador son una parte esencial de la vida rural y de la economía del país. Aquí, se crían principalmente dos razas de vacas lecheras, la Holstein y la Jersey. Cada una tiene sus propias características distintivas que las hacen especiales. Holstein. Las vacas Holstein son conocidas por su tamaño grande y su distintivo pelaje blanco y negro. Son famosas por su alta producción de leche, lo que las convierte en una elección popular para la industria lechera ecuatoriana. Estas vacas pueden producir entre 22 y 27 litros de leche por día en promedio. Jersey. Las vacas Jersey, por otro lado, son más pequeñas en comparación con las Holstein y tienen un pelaje de color marrón claro a oscuro. Aunque su producción de leche por individuo es menor que la de las Holstein, la leche de Jersey es conocida por ser rica en grasa y proteínas, lo que la hace ideal para la producción de quesos y otros productos lácteos de alta calidad. Ambas razas tienen sus ventajas, y la elección entre ellas dependerá de los objetivos específicos de cada granja lechera en Ecuador. A continuación, exploraremos algunas de las ventajas y desventajas de trabajar con estas razas. Ventajas y desventajas de criar vacas lecheras en Ecuador. Ventajas. Abundante oferta de forraje. Ecuador tiene una gran cantidad de tierras fértiles y adecuadas para la producción de forraje de alta calidad, lo que es esencial para alimentar a las vacas lecheras. Clima favorable. El clima ecuatoriano es variado, pero en general, es adecuado para la cría de ganado lechero. Las temperaturas moderadas en muchas regiones permiten que las vacas se sientan cómodas y produzcan leche de manera eficiente. Demanda local e internacional. La leche y los productos lácteos tienen una demanda constante tanto en el mercado local como en los mercados internacionales. Esto ofrece oportunidades para exportar productos lácteos ecuatorianos. Incentivos gubernamentales. El gobierno ecuatoriano ha implementado programas de apoyo a la industria ganadera, lo que puede beneficiar a los productores de leche. Desventajas. Costos de producción. Mantener un rebaño de vacas lecheras puede ser costoso debido a los gastos relacionados con la alimentación, la atención veterinaria y la infraestructura. Competencia. La industria lechera en Ecuador es competitiva, lo que puede hacer que sea difícil para los nuevos productores ingresar al mercado. Enfermedades y plagas. Como en cualquier actividad ganadera, las vacas lecheras están expuestas a enfermedades y plagas que pueden afectar la producción. Ahora que hemos explorado las ventajas y desventajas, sigamos adelante y veamos algunas preguntas frecuentes relacionadas con las vacas lecheras en Ecuador. Preguntas frecuentes sobre las vacas lecheras en Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre la leche de las vacas Holstein y Jersey en Ecuador? La principal diferencia radica en la composición de la leche. La leche de las Holstein tiende a tener un menor contenido de grasa y proteínas en comparación con la leche de las Jersey. Esto hace que la leche Jersey sea ideal para la producción de productos lácteos de alta calidad. ¿Cuál es la dieta típica de las vacas lecheras en Ecuador? La dieta de las vacas lecheras en Ecuador suele incluir una variedad de forrajes, pastos frescos y alimentos concentrados ricos en nutrientes. Es importante proporcionar una dieta equilibrada para garantizar una buena producción de leche. ¿Cómo se manejan las enfermedades en los rebaños de vacas lecheras en Ecuador? El manejo de enfermedades en los rebaños de vacas lecheras es fundamental. Se realizan controles regulares de salud, se aplican vacunas y se siguen prácticas de higiene adecuadas para prevenir enfermedades. ¿Cuál es el proceso de ordeñar vacas lecheras en Ecuador? El proceso de ordeñar vacas lecheras en Ecuador se realiza generalmente de forma manual o mediante máquinas de ordeño. La leche se recolecta en recipientes adecuados, se enfría y luego se procesa para su distribución o transformación en productos lácteos. ¿Existen oportunidades de exportación de productos lácteos desde Ecuador? Sí, Ecuador ha experimentado un crecimiento en las exportaciones de productos lácteos en los últimos años. La demanda internacional de productos lácteos ecuatorianos, como quesos y leche en polvo, ha ido en aumento. Oportunidades económicas en la producción de leche en Ecuador. La producción de leche en Ecuador no solo es esencial para el abastecimiento del mercado local, sino que también ofrece oportunidades económicas significativas. Aquí hay algunas áreas clave donde los emprendedores y productores pueden encontrar oportunidades. Transformación de productos lácteos. La producción de quesos, yogures y otros productos lácteos procesados tiene un mercado en crecimiento en Ecuador y en los mercados internacionales.
Exportación. Como se mencionó anteriormente, la exportación de productos lácteos es una oportunidad para aquellos que buscan expandir su negocio más allá de las fronteras ecuatorianas. Turismo rural. Muchas granjas lecheras en Ecuador han desarrollado actividades de agroturismo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de aprender sobre la producción de leche y participar en actividades relacionadas con el ganado. Innovación tecnológica. La implementación de tecnologías modernas en la producción de leche, como sistemas de ordeño automatizado y monitoreo de la salud del ganado, puede aumentar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones. Conclusión. En resumen, las vacas lecheras en Ecuador son un componente vital de la industria agrícola y económica del país. Ya sea que estés interesado en la producción de leche, la transformación de productos lácteos o el turismo rural, hay una variedad de oportunidades disponibles en este emocionante sector. Ecuador ofrece un entorno favorable para la cría de vacas lecheras, con su abundante oferta de forraje y un mercado de lácteos en constante crecimiento. Sin embargo, es importante abordar los desafíos y desventajas con precaución y planificación. Si estás considerando entrar en la industria de las vacas lecheras en Ecuador, asegúrate de investigar a fondo, buscar asesoramiento de expertos y estar preparado para el trabajo duro. Con dedicación y pasión, puedes encontrar el éxito en este apasionante mundo de sabores y oportunidades que ofrecen las vacas lecheras en Ecuador. Buena suerte en tu viaje ganadero.